Jueces 1. Israel continúa su lucha contra los cananeos. Después de la muerte de Josué, los israelitas preguntaron al Señor: ¿Quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: Suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Bezek derrotaron a 10,000 hombres. Allí se toparon con Adoni-Bezek y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Bezek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo capturaron, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoni-Bezek exclamó: 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha hecho lo mismo que yo hice con ellos. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron, hirieron a sus habitantes a filo de espada y luego incendiaron la ciudad. Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la llanura. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Himán y Talmai. De allí avanzaron para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, convenció a Otoniel de que pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb preguntó: ¿Qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev. Dame también manantiales. Fue así como Caleb dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Los descendientes de Obab el Kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad que destruyeron por completo. Desde entonces Sefat fue llamada Hormá. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Aná. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos.
enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Estos espías, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: «Muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo». Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad y ellos la conquistaron a filo de espada. Pero al hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Bet-Sean y de Tanak con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleán y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos de todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Gezer, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser expulsaron a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlab, Akzib, Helba, Afec y Rehob. Por eso, como no los expulsaron, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí expulsaron a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Aná, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Aná. Los amorreos obligaron a los de la tribu de Dan a vivir en la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Jerez, en Ayalón y en Saalbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los Escorpiones hasta Selá e incluso más arriba.